Hacer este video para ser lo bastante claro posible, y es que me parece ser que comenzaron las clases para los niños de básica, ¿no? De camisa blanca. Y la verdad es que me agarró desprevenido porque bueno, primero quiero decir que no estoy muy acostumbrado a la gente. Me gusta más correr por el lugar donde está todo desolado. Y aquí fue corriendo alrededor de mi urbanización fue que pude conseguir la resistencia como para la resistencia necesaria la resistencia necesaria como para poder correr aquello, ¿no? La distancia más larga. Y yo pensé que al haber esforzado tanto a mi cuerpo a correr distancias largas iba a ser más sencillo correr esta distancia corta, pero me equivoqué y no sé muy bien por qué. Eh, Creo que puede ser por las curvas o quizás por algo mental, quizás sea por algo mental mío. Y no sé, al principio odié estar corriendo con mucha gente. La verdad no sé por qué había tanta gente hoy lunes. Y es porque las clases comenzaron. Entonces hay mucho más movimiento de personas. Mucho más movimiento de personas. Y la verdad es que extrañé un poco correr con los carros. Porque con los carros, bueno, eso fue lo que pensé al principio. Dije, con los carros tú sabes por dónde van a ir. Para adelante, para atrás. Tienes que tener cuidado. Pero con los seres humanos es mucho más complicado. Porque no sabes quiénes son malos, quiénes son buenos. Y entonces tienes que estar adivinando y es un constante dolor de cabeza. Y pues bueno, al final creo que extrañé el hecho de correr, correr con mucha gente alrededor. Y, y vaya, me agarró desprevenido. Y la verdad es que me sentí muy aburrido. Muy aburrido por el hecho de que antes cuando subía las escaleras aquí, no podía ni siquiera levantar un pie. Me costaba mucho. O sea, el dolor que sentía era insoportable después de salir a correr la distancia larga que estaba corriendo estas vacaciones. Y cuando estaba haciendo barras me puse a pensar y dije, estas fueron las vacaciones más interesantes y más emocionantes que he vivido en toda mi vida, porque literalmente salí a correr grandes distancias y me dolía y el sufrimiento que sentía era horrible, pero me divertí porque mientras sufría descubría cosas de mí y escuchaba podcasts. Y al final que escuché música, pero escuchar música al final no me gustó mucho. Creo que eso me llenó de mucho más miedo. Me gustó el hecho de escuchar podcasts, correr y incluso correr sin podcast. Fue una experiencia increíblemente emocionante y bonita, en donde solamente estaba yo, los carros, no había mucha gente. La soledad fue un factor importante ahí que hizo que eso se sintiera mucho más sabroso e increíble. Y creo que me deprimí un poco porque había mucha gente a los alrededores. Pero después dije, la verdad extrañaba correr con tanta gente. O sea, extrañaba correr y que hubiese un montón de gente alrededor. Porque si quiero acostumbrarme a correr aún más larga distancia, voy a correr por lugares donde hay mucha gente. Entonces hay que prepararse. En fin, otra cosa que diré es que algo que sí noté fue que después de correr 10 minutos mis piernas y todas mis piernas se sintieron extrañamente mucho más cansadas de lo habitual, no, estoy completamente seguro de que es por el calentamiento. Es decir, yo cuando yo camino hasta un cierto punto y es un tramo largo, y después yo troto lento, y después ya de cierto tiempo, porque es larga la trayectoria, cierto tiempo trotando, acelero. Pero aquí, como es un tramo corto, pues el tiempo que paso de calentar, luego a correr lento y luego a correr rápido es un tiempo que es muy corto. Entonces a mis piernas se le dificultan el hecho de adaptarse, porque es como, ¿cómo lo explico? Es como si fuera, como si te quisieras tomar agua caliente, algo así. Entonces lo calientas, lo vas calentando, pero dices, no puedo digerir esta agua caliente. Bueno, no sé muy bien cómo explicarlo. El punto es que las piernas necesitan un cierto
es como un motor, necesita cierto empuje, luego cierto calentamiento y luego entonces es que eh, obtiene su rendimiento, su buen rendimiento, pero aquí quise obtenerlo demasiado rápido y la consecuencia fue como si me fuera de un calambre o algo así en las piernas y eso no me gustó. Otra cosa que no me gustó fue el hecho de que siempre tengo que estar corriendo, es decir, haciendo los ejercicios con muy poco tiempo y muy apurado, como si tuviera prisa. No me gusta eso porque no me da chance ni de pensar ni de disfrutar el momento. Entonces es una de las cosas negativas que se tiene el hecho de correr cuando tienes que ir a la universidad a correr cuando estás de vacaciones. Cuando estás de vacaciones tienes tiempo, tienes desde las 6 hasta las 12 si quieres. Pero cuando estás aquí nada más tienes como, cuando estás viendo clases nada más tienes como una hora para correr. No te da tiempo, no le das chance al cuerpo de que se adapte y poder exprimir su potencial. Entonces, pues bueno, quizás suba este video una sola vez porque los videos últimamente están durando 28 minutos. Hablo demasiado y no es cuestión de que la gente vea mis videos, es que no se me tarde tanto subir los videos porque hay cosas que tengo que hacer en la computadora. Un saludo. Ahora mismo estoy subiendo, bueno, ya subí en la mañana 3 videos estilo shorts de Yados. Me siento bien por eso. He subido ya 3 videos en doble Panin Edits, materiales prácticamente. Ahorita ya subí un video en doble de Panin Music. Y más ahorita voy a subir un video en doble de Panin Sonidos. Así que no se lo pierdan. Y también doble de Panin Music tiene varias cuentas. En Facebook, en YouTube y en TikTok prácticamente. Para que la gente no se pierda de las músicas que me gustan a mí y posiblemente también les gusten a ellos. Entonces, el punto que quiero hacer con este video es contar una historia. Yo recuerdo que cuando tenía, no sé cuántos años tenía en ese momento, creo que tenía como 19, 20, pero para darnos una idea, era un momento en el que a nivel mundial habíamos vivido un tipo de virus que atacó a todo el mundo y los encerró en sus casas. Y mi padre no ha tenido contactos como tal así muy grandes, pero sí escucha lo que dice la gente y cómo sobreviven, ¿no? Y él lo imita. Entonces él había escuchado que toda esta gente está jugando un juego llamado Rune Escape y él dice, cónchale, mi hijo está jugando Rune Escape pero no está sacando absolutamente nada y se la pasa haciéndose pajas en esa vaina ahí y nos estamos muriendo de hambre, no tenemos casi comida porque ya la cosa que estoy haciendo, porque él salía a vender cosas, no me está dando. Bueno, él prácticamente es un profesional, grado universitario, pero la crisis, la pandemia ligado con la crisis, pues fue aún más dura. Y entonces, ya que esto nos obligó a quedarnos encerrados, tuvimos que jugar ese juego mi hermano, yo y mi padre, ¿no? Y llegó un punto durante todo ese tiempo en el que los tres tuvimos cuentas bastante altas y los tres logramos sobrevivir y claro, con mi mamá y mi hermana. Y prácticamente la dinámica era la siguiente. Nosotros reuníamos M's, que era la moneda del juego, y reuníamos cada uno una cantidad, lo que pudiéramos en una semana, no un mes. Y luego vendíamos esas M's. Utilizamos una cuenta mula una cuenta mula es una cuenta baja, de niveles bajos. Bueno, en fin, vendíamos el dinero virtual para recibir dinero real. Luego entonces comprábamos comida y las mujeres, en este caso mi hermana y mi madre, más que nada, más que principalmente mi madre, se encargaba de hacer la comida. Y prácticamente esa era la dinámica. Llegaba un punto en el que cuando vendíamos nosotros descansábamos y ellas hacían la comida. Y creo que ese fue los momentos más bellos que he vivido porque
se respetaban tanto los roles de género que, o sea, era una situación en la que todos teníamos que cooperar para sobrevivir. Entonces, cada uno de nosotros ya tenía un rol ya dispuesto y se sentía genial, se sentía muy feliz. O sea, yo me sentía feliz. Yo diría que mucho más feliz en ese momento que, o sea, vaya, me voy a atrever a decirlo, pero que en estos momentos, claro, había mucha más incertidumbre de qué será en el futuro y si íbamos a pasar toda nuestra vida jugando este videojuego para sobrevivir. Pero yo diría que los momentos de felicidad eran mucho más claros. Eran mucho más claros. Y lo que quiero decir con esto es que ahí, personalmente, viendo en retrospectiva, yo me di de cuenta de que todos nosotros, todo un país, todo, todos los ciudadanos que estábamos pasando por esa crisis tan grande, y no solamente nosotros, a nivel mundial. Y es curioso que nadie ha hablado de esto. Pero ahí fue donde o sea, actualmente me he dado cuenta de que nosotros, todos nosotros somos simples campesinos. Simples campesinos, ¿por qué? Porque yo veo que el mundo nos da para sobrevivir, pero no para que seamos más que el mundo. Entonces nos mantienen ese tipo de... O sea, no es que nos mantenga así, es que llevamos tanto tiempo viviendo de una manera que pensamos que el mundo debe velar por nosotros, pero en realidad no es así. Eso es una, pienso que es una ilusión de que el mundo tenga que velar por nosotros. Porque, es decir, en aquel momento parecíamos simples campesinos. ¿Por qué parecíamos simples campesinos? Porque nos mantenían y teníamos que sobrevivir con lo que pudiéramos. Y tenemos malos hábitos, estamos constantemente derrochando energía en noticias, en videojuegos, en cosas negativas, en música, en distracciones. En fin, le damos mucho poder a cosas externas y mucha energía y atención a cosas externas que al final del día necesitamos que alguien venga por nosotros a salvarnos. Y el desconocimiento de nosotros mismos es tan grande que pensamos que es normal y entonces luego tenemos una familia, tenemos hijos y los hijos repiten el mismo comportamiento de autodestrucción. Y la razón por la cual digo que somos campesinos, aparte de todo eso, es porque mientras nosotros estamos intentando sobrevivir, hay personas allá afuera que trabajan en la política que son partidos rojo y azul. Esos partidos constantemente están peleando por ver quién es el rey de los campesinos. O sea, quién es el rey que domina a los campesinos. Mientras los campesinos están matando porque no saben cómo vivir, la gente allá arriba crea como si fuera una fachada de pelea o tal vez... Sí, es como si fuera una fachada de pelea para ver quién domina los recursos naturales de todo un país. Y el plebeyo piensa que depende de esos recursos naturales del país, pero en realidad él puede sacar recursos naturales de su propia, o sea, ¿cómo decirlo? Hay una dinámica muy extraña en la que estoy reflexionando ahora mismo. Es decir, vaya, y es una cosa muy complicada que no creo que pueda explicar ahora, pero así iba la cosa. Me di cuenta de que todos nosotros éramos campesinos. Y no sabía muy bien por qué, pero lo sabía. Y se sentía mal, se sentía asqueroso. Y te das de cuenta cuando, o sea, las personas que viven alrededor tuyo, para mí son un reflejo de quién eres tú. Es decir, aquí hay personas que critican, hay personas que tienen malos hábitos, hay personas que escuchan música a alto volumen, hay personas que no respetan, hay personas que se respetan, hay personas que son buenas, hay personas que son egoístas, hay personas que
En fin, hay personas que tienen muchos defectos. Y para mí ellos son un reflejo de lo que soy yo. Porque si yo fuera diferente, no estaría vibrando en la misma vibración que todas las personas que están alrededor mío. Por ende estaría en un lugar diferente. Entonces, simplemente porque yo soy como ellos y estoy vibrando en lo mismo que ellos o cerca a ellos, es que vivo con ellos. Y si yo vibrara y actuara de una manera diferente, muy seguramente no estaría viviendo con todos ellos. Y para hacer eso, en vez de se podría mirar afuera, pero más que nada es como un trabajo ya interno. Y la reflexión más grande que quería decirles era que cuando te das de cuenta de que eres un campesino y vives como un campesino, yo creo que ya es momento ya de escuchar a las personas que tienen resultados, a las personas que verdaderamente no son campesinos. Y dejar a un lado tus pensamientos y empezar a intentar insertar esos pensamientos en tu mente y que sean parte de ti. Y que por consecuencia dejes de actuar como un campesino y por consecuencia puedas comenzar a, a actuar y tus acciones te dan los resultados. A largo plazo, claro, pero te lo dan. Entonces, en fin, o sea, esa fue la época cuando estuve jugando con mi padre, mi hermano y yo. Ese juego hubieron momentos bastante felices, la verdad. Y al principio fue duro porque no teníamos cuentas muy altas, pero luego cuando obtuvimos cuentas altas todo se hizo más sencillo. Y, y gracias a eso pudimos sobrevivir, pero claro, mientras nosotros sobrevivíamos, las personas afuera, familiares que no tenían esa disponibilidad de computadoras y jugar ese juego, se la vieron más dura. Mi abuela, mi otra abuela, mi abuela materna, mi abuela paterna, se la vieron muy complicada. Y nosotros tuvimos que, o sea, la situación fue tan complicada que nosotros tuvimos que encerrarnos en un mundo en donde solamente, prácticamente éramos nosotros cinco, y, y tuvimos que darle la espalda porque no teníamos cómo ayudarlo en ese momento. Fue una época bastante feliz, pero a la vez un poco no, bastante complicada. Buenos días, pues bueno, esta es mi figura actual, pero yo sinceramente me pregunto eh, cómo es la versión, o sea, qué tipo de presión y qué tipo de vida lleva la versión de mí que tiene esta figura. Me pregunto quién es, ¿no? ¿Qué piensa? ¿Qué pensará? ¿Cómo actuará? ¿Quién es? ¿Cómo tiene que ser? Y pues bueno, la razón por la cual yo pienso que todos nosotros somos campesinos es porque nos mantienen viviendo en nos mantienen viviendo en un tipo de comodidad falsa. Entonces pensamos que esa comodidad es todo lo que hay. O viviendo bajo posibilidades donde simplemente sobrevivimos. Y entonces, cuando vives en esas posibilidades, te suceden cosas que
o sea, problemas con los cuales de repente no puedes lidiar. Y entonces es mucho más barato no lidiar con esos problemas que lidiar con ellos. Entonces la gente por lo general escapa. Bueno, en general la gente escapa. Yo también escapaba o escapo algunas veces inconscientemente en algunas cositas que, digamos, imágenes de mujeres en Pinterest o publicaciones de hallados o publicaciones de las personas que sigo en mi otra cuenta de Instagram, o de repente quiero comerme un dulce o quiero ver una película o cosas así. Y eso prácticamente son distracciones que, o sea, es un tiempo perdido en el cual no estás construyendo absolutamente nada que te pueda ayudar a mejorar tu situación. Entonces vas y te drogas con vicios. Y hacer eso lo único que hace es aún perder más tu tiempo y crear un vacío más grande. Entonces lo único que te hace es quitarte tu tiempo, crear un vacío mucho más grande, y cuando te das de cuenta, pues tu vida sigue igual, incluso está empeorando y tienes familia, y entonces esa familia repite eso mismo otra vez, y entonces con cada salto generacional la cuestión se va normalizando, pero no debería ser así. Hasta que salen cosas como no, que hay que celebrar todos los días, hay que descansar los domingos, hay que, mientras más comas mejor, mientras tienes que descansar, no puedes practicar el ayuno porque, o sea, no puedes dejar de comer porque te puedes morir, no puedes hacer ejercicio todos los días porque te puedes fatigar, no puedes comer huevos todos los días porque te puede dar una vaina rara, que otra cosa. En fin, que el dinero, que, que la gente rica es mala, y infinidad de cosas que se han ido no solamente generacionalmente, sino porque las mismas vías de entretenimiento han creado, bueno, han creado en las personas creencias y han instaurado en las personas creencias erróneas. ¿Para qué? Porque eso es lo que les toca, literalmente porque huyen de sus problemas a través del entretenimiento, y el entretenimiento lo único que hace es lavarles el cerebro, lavarles el cerebro para que no escapen de ahí. Y ya acabamos de entrenar. Sé que se ve bastante bien, ¿no? O sea, comparado con otras veces sin contar macros, la verdad es que se ve bastante bien, ya se está marcando aquí. Y pues bueno, este es el progreso de... Para que vean que no estoy mintiendo cuando digo que hago barras, eh, ¿cómo que se llama? Barras paralelas y corro, ¿no? O sea, pero yo quiero tener esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer para obtener esto? Vaya. En fin, tenía ciertos dilemas en la mañana para poder salir, porque dije, yo no quiero salir con estas personas. No me gusta cuando estoy rodeado de gente. Me gusta estar solo con los carros y tal. Pero dije, bueno, cuando estaba ya corriendo, voy a hacer todo, lo voy a contar todo de manera desorganizada porque es como yo me acuerdo. O como me gusta contarlo. Y dije, bueno, cuando estaba ya corriendo me dije, bueno, este tiene cosas buenas y tiene cosas malas cada cosa. Con los carros y yo totalmente solo, solamente estoy yo, y si sucede algo nadie va a poder socorrerme. Y aquí, bueno, pues sinceramente no creo que alguien vaya a socorrerme aquí, aunque haya mucha gente, pero por lo menos va a haber gente que sí pueda ver lo que sucedió. Y pues bueno, decía, ¿qué es lo que siento realmente por toda la gente que me mira, no?
qué me incomoda tanto? ¿Por qué no me gusta ser visto? Me puse a pensar y dije, es que los odio, ¿será que los odio? Entonces recordé las palabras de Yado que dijo, yo no odio a nadie, aunque él dice la verdad, ¿no? Lo que dice el corazón. Pero él dice, yo no odio a nadie. Yo no puedo estar vibrando alto si odio a alguien. Y yo realmente me planteé si odiaba a esta gente. Y yo dije, bueno, quizás no lo odio a ellos, quizás tal vez me odio a mí mismo, pero ¿qué parte de mí mismo odio? Que veo reflejada en ellos, ¿no? Y me puse a pensar y dije, o sea, desde la escuela siempre he sido adoctrinado o siempre nos han estado adoctrinando, es decir, nos ponen a todos los niños en un grupo y le ponen una profesora, una maestra como figura de autoridad y si algo pasa entre nosotros tenemos que ir a la profesora para que resuelva el problema. Es prácticamente muy parecido a lo que sucede en la actualidad, es decir, si, si algo, si los campesinos se meten en problemas, si las personas se meten en problemas, pues tienen que ir al gobierno para que les solucione ese problema. Ellos no pueden tomar la justicia por su propia cuenta porque si no viene la profesora y los regaña. Entonces, desde ya hacía mucho tiempo, desde hacía niño, había momentos en los que la profesora no hacía nada. Entonces, creo que desde ese momento yo empecé a como a fracturarme en el sentido de que me di de cuenta de que nadie va a salvarte ni nadie va a ayudarte. Y eso me destrozó bastante porque yo tenía toda mi fe. En fin, yo tenía muchas áreas de mi fe depositadas en el gobierno, en la justicia, en todo eso que desde muy temprana edad me destrozó, me rompieron con esa fe y esa confianza que tenía en ellos. Entonces, creo que de ahí viene ese miedo, el miedo a no contar con nadie ya que nadie va a venir a salvarte. Estaba corriendo, curiosamente. Yo estaba calenté varias veces. Primero calenté, caminé, luego corrí lento. Luego llegué hasta un punto que dije, bueno, ya me siento listo para correr. Y bueno, aquí estoy sudando como un mono. Wow, la parte se ve increíble. Estoy sudando ahorita como un mono. Y cuando me detengo es que sudo así en grandes cantidades. Cuando me detengo, cuando no, el sudor corre pero no de manera tan abundante. Y la actitud que tenía cuando estaba corriendo rápido era que no importa si nadie viene a salvarme o sin importar lo que suceda, yo sé que no me iré sin pelear. Esa fue una de las emociones más bonitas que yo pude sentir cuando estaba corriendo y creo que es por las cuales, a pesar de que no me gusta correr, en algún punto de ese momento me encanta. Leyendo el libro Burlando al Diablo de Napoleón Hill, en una parte que habla sobre la fe. Hace unos momentos antes de salir a correr, yo me desperté temprano, me desperté a las 5 y 2 justamente, y dije, está sonando la alarma, tengo que irme. Y fui al baño como siempre, tardé como unos 40 minutos en salir, en hacer mis necesidades, y luego entonces dije, vaya, son las 6 y 2, tengo que irme. Y mientras me estaba poniendo los zapatos y vistiéndome, algo me dijo, algo estaba intentando convencerme. Porque ciertamente yo así lo creía, ¿no? O sea,
lo que había explicado hace un momento de que me sentía incómodo y no quería correr con mucha gente yendo y viniendo, una gran cantidad de gente caminando por las calles. No me gustaba, la verdad. Y creo que hoy es martes y ayer fue lunes. Ayer había un montón de gente increíblemente. Avalancha de gente prácticamente. Y pues no quería salir hoy. Entonces esa voz me dijo que me quedara aquí y que dejara de correr totalmente. O sea, no correr más hasta que volvieran las vacaciones. Y parecía algo tentador. Me dijo, mira, no corras más, te ahorras tiempo y trabajas mucho más. Y estaba así de convencerme. Ah, bueno, así de convencerme. Pero dije, es raro. O sea, si tomo esa decisión, sencillamente estaré eligiendo la comodidad en vez de la incomodidad. Y yo sé por experiencia propia que ese no es el camino. Entonces decidí, no. Dije, yo voy a hacer esto y voy a hacerlo. Yo dije que iba a correr, aunque sean 10 minutos. Voy a hacerlo y eso haré. No importa, porque cuando corría en vacaciones agarraba mucho más tiempo, pero ahora necesito correr, porque es lo que dije que iba a hacer. No puedo parar porque necesito prepararme cuando lleguen otra vez las vacaciones. Necesito estar en óptimas condiciones para correr mejor. Y eso fue lo que hice y corrí y descubrí algo, o sea, la reflexión que compartí hace un momento, ¿no? Descubrí eso que fue bastante interesante para mí. Me imaginé a mí mismo, ciertamente a un niño y, bueno, no lo voy a explicar mucho aquí porque creo que es una cosa que yo ni siquiera entiendo. Un padre y su hijo. Y, y pues bueno, o sea, padre, un niño pequeño y su hijo, no sé si era, no creo que fuera mi papá, tampoco fuera que, posiblemente era yo de pequeño y una parte de mi adulta. La verdad no tengo idea, pero sí sé que me sentí muy, ¿cómo decirlo?, muy cercano a ese recuerdo. Eh, y bueno, no, posiblemente publique este video, la verdad es que no tengo idea. Voy a seguir compartiendo a ver hasta dónde llego. Una cosa que diré es que estoy leyendo ahorita el libro de Bruce Lee, un libro de Bruce Lee, y recuerdo cuando era pequeño, bueno, no tan pequeño, tenía como unos 11 años, y había creado una situación en la que me había ganado muchos, bueno, pensaba que eran, bueno, eran mis amigos antes de cambiarme de escuela, pero gané muchos enemigos, me odiaban, la verdad, muchísimo. Y es comprensible. El punto es que llegué a sentirme completamente aislado y solo. Y la única vez que sentí que tendría, bueno, que el control de mi vida había regresado era cuando vi por primera vez películas de Bruce Lee. Porque vi que él tenía confianza, tenía esa fuerza de no voy a, no voy a retroceder sin pelear. Y esa chispa, ese espíritu, me llamó muchísimo la atención porque en aquel momento yo no tenía nada de eso y no tenía, yo creo que tampoco lo tengo ahora, pero no en un grado tan grave, tan fuerte. Y lo que quería decir con esto era que donde vivo es un lugar bastante fuerte. Y lo digo porque para mí los niños son un reflejo de los adultos. Entonces, en esta escuela, en la escuela de esta urbanización, los niños eran crueles. Se molestaban por todo. eh, tenían, no tenían envidia como tal, pero sí eran extrañamente molestos y ofensivos con los demás, porque en el interior
estaban muy molestos y se odiaban a sí mismos. Entonces, eh, en pocas palabras sentía como que si te patearan y te escupieran y cuando ya estuvieras adolorido te preguntarían si querías más. No era algo literal que me pasó, sino que fue algo más bien, bueno, fue la forma, esta es la forma simbólica de describirlo. Y cuando lo pienso digo, esto es un asco, porque tanto aquí como cerca de casa de mi abuela paterna, sucedía igual, era como, ¿cómo lo explico en palabras? Era como un dolor y un sufrimiento en el que no sabías qué hacer y como que si tu piel, ellos agarraran así y te despellejaran, ¿sabes? Es como ese sufrimiento y ese dolor que agarran y te despellejan y tú no quieres que te despellejen, pero así me sentía. Y curiosamente, ese tipo de sufrimiento forzado es lo que me hace querer sufrir por mi propia cuenta y es lo que de alguna forma creo ciertamente bueno, me llevó a crear el carácter que intento crear en la actualidad. O sea, creé una parte de mí. Es curioso, ¿no? Y la verdad es muy loco ese hecho. Pero aún así, siento que, o sea, cuando tienes ese problema de frente en donde te despellejan con sufrimiento y dolor que tú mismo no provocas, te hace querer provocarte tú mismo sufrimiento y dolor para poder enfrentar eso que tú no puedes controlar. Es decir, tú sufres, tú te autoinfliges sufrimiento para estar preparado para el sufrimiento que tú no puedes infligirte. Es decir, cuando alguien se molesta, cuando una persona te dice un insulto o no sé qué, o cuando te sucede una cosa mala, tú cuando sales a correr escuchas voces que te hablan mal, te dicen lo pésimo que eres, el sufrimiento que sientes en las rodillas, en tu cuerpo, el cansancio, la fatiga. Y todo eso se, se ve también, o sea, se siente cuando el sufrimiento es externo a ti. Entonces es como, ¿cómo lo explico? Es como que si hubiese un sufrimiento allá. O sea, la vida es sufrimiento, sí o sí. Y entonces, o tú mismo te haces sufrir o alguien más te va a hacer sufrir. Entonces, cuando sabes que alguien más te va a hacer sufrir, tú simplemente te preparas y te haces sufrir a ti mismo. Porque cuando tú te obligas a sufrir a ti mismo, no es tan duro como cuando alguien te intenta hacer sufrir. Y entonces como cuando tú te obligas a sufrir a ti mismo, tú te sientes listo, te sientes preparado. Y dices, no, ya yo sé qué tipo de sufrimiento me está dando esta persona. Y no te duele tanto. O sea, te adaptas. Y como ya te adaptaste, porque es un sufrimiento que es parecido, dices, esto no es nuevo para mí. Puedo soportarlo y puedo seguir adelante. Entonces, ese es un tema bastante, bueno, un tema bastante alentador que me hubiese encantado saber cuando era pequeño. La verdad me hubiese ayudado muchísimo a sobrellevar o a poder sobrellevar mi vida en aquellos tiempos. Vamos a decir que Yo a este lo conozco. Sí, sí, sí. Si no me acuerdo no voy a dormir.